Hola, soy José María Molina de DBM Ingenieros. ¿Pensabas que certificar fibra era algo difícil, costoso, que necesitabas un equipamiento caro, muy sofisticado y que no estaba a tu alcance? Pues estás equivocado. Certificar fibra está al alcance de todos. Puedes certificar fibra con la solución FiberXpert 700 de Softiq. FiberXpert 700 es un certificador que está compuesto por un medidor de potencia y una fuente láser. Los dos equipos se combinan de tal forma que colocando la fuente láser en un extremo de la fibra y el medidor de potencia en el otro extremo, es posible hacer las medidas que te permiten generar un certificado completamente válido y de acuerdo a las normas internacionales. ¿Quieres ver cómo se hace en la práctica? Te lo voy a explicar de una forma muy sencilla en un curso en el que en unos pocos minutos vas a dominar perfectamente la técnica de certificación de fibras ópticas. Espero que te guste. Este es el certificador FiberXpert 700 de Softiq. Tenemos una fuente de luz, que sería este equipo que no tiene display. Al poner en marcha la fuente de luz, vemos la versión y vemos la longitud de onda en la que está emitiendo en este momento. El botón lambda nos permite cambiar de longitud de onda. En este caso estaríamos emitiendo por el puerto de la izquierda 850 nanómetros, 1300 nanómetros. Si pulsamos continuadamente el botón auto, pues lo que vemos es que la longitud de onda va cambiando secuencialmente de 850 a 1300 nanómetros. Pulsamos el botón de arranque para iniciar el FiberXpert 700 y vemos una pantalla en la que nos dice la versión del software y el menú principal nos indica ya varias opciones. La primera es continuar midiendo, pues un enlace que previamente hayamos configurado y que hayamos dejado a medias. La segunda opción sería crear enlace nuevo, cargar enlace almacenado si queremos continuar midiendo un enlace que previamente se almacenó. Luego podemos trabajar no en modo certificador, sino en modo medidor de potencia sin más, y luego podemos ir a un menú principal donde podemos configurar cosas variadas pues, de la forma de trabajo del equipo. Con las flechas, como decía antes, podemos ir desplazándonos por las diferentes opciones de la pantalla y de esta forma pues, seleccionar a dónde queremos ir. La pantalla no es táctil. Vamos a crear un enlace nuevo, damos a la flecha a la derecha, que aquí nos lo está indicando como qué flechas tocar para las diferentes opciones, y ya estamos en la pantalla donde especificamos qué nombre queremos ponerle al nuevo proyecto que queremos crear. Hay uno que se llama prueba, pues vamos a modificarlo y simplemente pues damos a enter y borramos, vamos hacia atrás. Las teclas de funciones nos va diciendo las diferentes opciones que tenemos en cada pantalla. ¿De acuerdo? Entonces tenemos aquí un teclado virtual que tendremos que ir seleccionando las letras tal y como lo hacemos pues, cuando programamos algo en un televisor. ¿De acuerdo? Pues este proyecto pues, lo vamos a llamar diciembre, por ejemplo. Pulsamos las flechas hasta llegar a la tecla deseada y cuando hemos llegado pues damos a enter. Ya tenemos la D, la I, ahí lo tenemos, diciembre. Este va a ser el nombre que le vamos a dar a nuestro proyecto. Tenemos aquí hecho, pues pulsamos y localidad, pues también vamos a cambiar la localidad. Extremo cercano del enlace que vamos a certificar, pues local, por ejemplo. Y al extremo remoto, pues lo vamos a llamar REM de remoto. Pues ya lo tenemos. Nuestro proyecto se llama diciembre, localidad Madrid, el extremo más cercano le damos local, el más lejano le damos remoto. Loc y remoto. Seguimos.
El equipo ahora nos pregunta si lo que queremos es certificar o la otra opción sería medir las pérdidas sin más. Pero lo que queremos es certificar, por lo tanto dejamos la opción CERT de certificar. Y además nos pide con respecto a qué norma queremos hacer la certificación. La primera que nos indica es la ISO 11801, luego ISO IEC 14763-3, la TIA 568, EIA-TIA 568C, pero bueno, podemos elegir ISO IEC 14763, que es una norma pues muy extendida, bien conocida y que se suele usar pues, para estas aplicaciones. Una vez hemos seleccionado la norma, nos pregunta qué cables vamos a usar para hacer las medidas. Cables o cordones de referencia, o latiguillos o cordones de referencia. En este caso nos pregunta qué es lo que vamos a conectar a la fuente de luz, y tenemos dos opciones, que es cable de referencia o un latiguillo estándar. Nosotros vamos a usar los cordones de referencia de Softin, por lo tanto vamos a indicar referencia. Y lo mismo nos pregunta pues, para la parte del medidor. En este caso pues, también tenemos varias opciones de referencia, un latiguillo estándar o ninguno, porque en algunos casos nos puede interesar certificar directamente un latiguillo conectándolo al conector del medidor. En nuestro caso, de nuevo vamos a decirle que vamos a usar los cordones de referencia que proporciona Softin. Vamos a la siguiente pantalla y aquí nos va a preguntar pues qué tipo de fibra vamos a certificar. Dependiendo del tipo de fibra, las normas pues, se deben de aplicar de una manera o de otra, porque los presupuestos de potencia son diferentes. ¿De acuerdo? Además, esta información debe constar en el certificado. Nos da a elegir entre diferentes tipos de fibra. En multimodo tendríamos o M1, o M2, 3, 4, 5 y en caso de que fuera monomodo, pues tendríamos a elegir la fibra OS1 para interiores. Nosotros vamos a certificar pues, una fibra OM4 de 50 micras, por lo tanto ahí lo dejamos escrito. Y a continuación pues nos pregunta, para poder hacer internamente el cálculo del presupuesto de potencias, nos pregunta el número de conexiones que tiene nuestro enlace, el número de fusiones y los latiguillos de referencia que vamos a usar. ¿Vale? Entonces, conexiones como mínimo pueden ser 2, que son los conectores que tienen en los extremos nuestro enlace. Pero podría haber más conexiones por en medio. ¿Vale? Entonces, en nuestro caso vamos a usar solamente, vamos a hacer la prueba en un enlace que solamente tiene 2 conectores, uno en cada extremo. Vemos aquí que tenemos la opción de 2. Si seguimos para atrás, tenemos la opción de hasta 20 conectores. ¿Vale? No hay ni 0 ni 1, porque algún conector tiene que haber. Lo mínimo son 2, que es lo que vamos a dejar puesto. Además, nos pregunta el número de fusiones que tiene nuestro enlace. También puede tener muchas fusiones. Vamos a ver qué es lo máximo que nos permite. Serían 20 también. Como la prueba que vamos a hacer nosotros la haremos en una bobina de lanzamiento, la bobina de lanzamiento no tiene fusiones, por lo tanto vamos a dejarlo en 0 fusiones. Luego nos dice qué método de compensación vamos a usar para los latiguillos de referencia. ¿Vale? El método de 1 o 2 latiguillos de referencia. Lo vamos a poner con compensación de un solo latiguillo de referencia. Y por último nos pregunta si vamos a utilizar un conector MPO o que no sea MPO. Dentro de los MPO tenemos tipo A, B, C, pero el nuestro va a ser un conector que no es MPO. Le damos a sigue y a continuación pues nos indica si vamos a trabajar con una fuente en triple flux o de flujo restringido, o también llamada EF, cómo le vamos a poner un mandril a nuestro cordón de referencia,
en la parte de la fuente de luz, pues entonces vamos a indicar que sí, que vamos a trabajar como si tuviéramos una fuente Encycled Flux o EF. ¿Qué nombre le vamos a dar a nuestras fibras? Pues lo vamos a dejar tal y como está, vamos a llamarle fibra y vamos a empezar con la fibra número 1, aunque podríamos hacerlo pues con la numeración que quisiéramos. Seguimos y a continuación nos da la información completa de lo que hemos establecido en las fases anteriores. El nombre del proyecto, localidad, el nombre de los puntos, etc. Guardamos esta información y ahora es cuando nos dice que tenemos que poner a cero nuestros coordenadas de referencia. Le decimos que sí, que queremos establecer la referencia ya. Y aquí nos muestra un gráfico en el cual nos indica que tenemos que conectar un cordón de referencia desde la fuente de luz hasta el medidor de potencia. Además, este modulito nos está indicando pues, que debemos poner el mandril para que la luz llegue conformada al enlace bajo prueba y de esta forma pues, sea más uniforme. Pero primero pues, vamos a conectar nuestro latiguillo en la fuente de luz. Ya vemos que la luz va a salir por el puerto de la izquierda, que es tal y como lo hemos configurado para que emita la luz multimodo. Abrimos nuestro taponcito en el conector y conectamos en el puerto del láser multimodo y ahora pues nos conectamos directamente en el conector del medidor de potencia. Vamos a la siguiente pantalla y aquí nos pregunta si queremos configurar la fuente a una longitud de onda, que en este caso al ser multimodo serían 850, o a la otra 1300 nanómetros, o en auto. En auto ya sabemos que lo que hace el equipo es emitir luz de 850 nanómetros y 1300 nanómetros de forma secuencial para que el medidor de potencia pues, pueda hacer dos medidas de un golpe. Y a continuación pues, vamos a hacer la medida. El equipo nos dice ya que estamos midiendo y ahora pues, nos enseñará los resultados de las medidas y efectivamente nos dice que a 1300 nanómetros tenemos una pérdida, una medida de potencia de menos 22,88 dBm, que lo típico es menos 23, y a 850 menos 21,75, y que lo típico también es menos 23 dBm, con lo cual estamos dentro de los límites que se supone que son buenos. Y entonces a continuación pues damos hecho, continuar y ya podemos pasar al siguiente paso, que sería medir las pérdidas del siguiente latiguillo, del latiguillo que vamos a poner en la parte del medidor de potencia, ¿vale? Esto es una calibración que se llama de un solo latiguillo, de un solo cordón de referencia, pero el equipo necesita saber cuál va a ser la pérdida del cordón de referencia que vamos a conectar en el medidor de potencia, de tal forma que luego pueda restarlo y así hacer un cálculo de la potencia óptica que recibe el equipo, restando las pérdidas de los dos latiguillos. Para hacer esto, lo que vamos a utilizar es un enfrentador, como este que veis aquí, y vamos a añadir el latiguillo que vamos a utilizar en el medidor de potencia. El latiguillo que hemos conectado en la fuente, este que ya hemos compensado, ya no se debe tocar. Este no se debe retirar de la fuente. Si se retira de la fuente, si se desconecta, habrá que volver a hacer el proceso de compensación. ¿Vale? Ya hemos puesto un segundo latiguillo y lo vamos a colocar en el medidor de potencia. Ahí lo tenemos. Y el objetivo de esta segunda prueba es calcular las pérdidas de este segundo cordón de referencia que utilizaremos en la parte del medidor de potencia. Pulsamos que sí, vamos a continuar, ok, y
aquí es ya cuando hacemos la medida y el equipo nos va a decir las pérdidas de este latiguillo adicional, de este cordón de referencia, que utilizaremos exclusivamente en la parte del medidor de potencia. ¿Vale? Son 0,2 dBs, lo que introduce tanto a 850 nanómetros como a 1300 nanómetros, con lo cual está muy bien porque estamos dentro de la máxima pérdida que se permite, que son 0,75 dBs en cada una de las dos longitudes. Una vez hemos hecho esta compensación, pues ya podríamos dar por finalizada la compensación de cordones de referencia y podríamos pasar a hacer las medidas en un enlace que en nuestro caso va a ser la fibra de una bobina de lanzamiento. Es una fibra con conectores SCUPC en cada extremo y como vemos, pues aquí tenemos los conectores. Vamos a utilizar nuestro enfrentador. Colocaremos los dos cordones de referencia de nuestra fuente de luz y nuestro medidor en un extremo del enfrentador y en el otro extremo pues vamos a colocar los conectores de la bobina de lanzamiento. Ahí lo tenemos. Previamente ya hemos hecho la limpieza de los conectores, que ya sabéis que es fundamental. Y aquí ya pues podemos pasar al siguiente paso, que es empezar a certificar. La medida se hace a 850 nanómetros y a 1300 nanómetros. Y antes de medir, el FiberExpert nos pide que introduzcamos la longitud de la fibra. ¿Vale? Entonces le decimos que sí, que queremos introducir la longitud y le vamos a decir que esta fibra tiene 150 metros porque es una bobina de lanzamiento que normalmente se usa pues para acondicionar la señal cuando trabajamos con un OTDR en las medidas de fibras en redes locales. Vale, por lo tanto ya tenemos introducida la longitud, pulsamos para medir y ya vemos que nos está saliendo una atenuación de 1,26 dBs en 1300 nanómetros y de 1,49 dBs en 850 nanómetros. El resultado nos sale en verde, por lo tanto la fibra pasa, el enlace estaría certificado. ¿Vale? Vamos a guardar, tal y como nos indican aquí. Sería la fibra número 1 y guardamos. A continuación cambiaríamos los cordones a otro enlace. Normalmente pues, los enlaces se certifican de 2 en 2, con lo cual por lo menos las parejas de fibra que se certifican juntas tienen la misma longitud. ¿Vale? Le decimos medir. Al tener la misma longitud, pues no hay que cambiar nada. Vamos a utilizar esta longitud, le decimos que sí. Siempre nos pregunta el equipo si va a ser la misma longitud, por si acaso pues son diferentes a la anterior que se ha medido. Y aquí de nuevo pues hacemos la medida, también nos da 1, y algo dBs de atenuación, con lo cual pues tiene lógica, pues, puesto que se parece mucho a lo anterior. Guardamos, nos dice que es la fibra número 2, efectivamente queremos guardar. Ya ha guardado y volvemos a hacer el proceso. Desconectaríamos de este enlace, conectaríamos a otro enlace, le decimos que queremos conservar la misma longitud y volveríamos a medir el siguiente enlace. Lógicamente en este caso siempre nos da las mismas medidas, puesto que no estamos cambiando de enlace, no estamos cambiando de fibra. Vale, guardamos. Entonces sería la fibra número 3, la guardamos y así hasta que completáramos la certificación de todas las fibras de nuestra instalación. Como ves, certificar una fibra no es tan complicado. FiberExpert 700 te lo pone muy fácil.
Si tienes alguna duda, llámame a este número de teléfono. Y si te ha gustado el vídeo, dame un like. Muchísimas gracias. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la vista.